Para mí, el ser músico es una circunstancia y una manera de vida. Al ser una persona vulnerable a la discriminación, como puede ser indígena, ser pobre, la sociedad de castas mexicana de closet, porque sí la somos, como en la India. Nada más que somos de closet porque no reconocemos que nos causan escozor, que nos causan divisiones muchas cosas, la pobreza de la gente, el indigenismo de la gente, la homosexualidad de la gente, la diferencia de la gente cuando alguien es negro, cuando alguien es musulmán. Pero sobre todo en México somos muy clasistas y muy racistas también con los indígenas. Entonces, y también muy despectivos contra los gays y también muy machistas contra las mujeres. Y eso no lo podemos negar nunca, ¿no? Y eso incluye una sociedad de castas. En México lo tenemos en el closet porque no lo hemos admitido. Entonces, al ser gente vulnerable, dijéramos, al venir de una familia humilde, al ser homosexual y haberlo reconocido sin culpa y sin ningún problema desde los 11 años, entonces... y al haber vivido en Holanda también, donde una sociedad igualitaria, justa, totalmente, donde la riqueza está bien repartida, donde no hay estas diferencias tan groseramente grandes entre ricos y pobres, a mí me dio muchísima pauta para poder en un momento dado decir, bueno, sí, ¿qué voy a hacer como músico? Es importante, obviamente, pero también el hecho de, en un momento dado, decir, bueno, ¿qué puedo contribuir socialmente? O sea, ¿dónde? Y de ahí me volví activista, y no nada más por ser activista para defender los derechos de la comunidad a la cual pertenezco. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando empecé el activismo en los años 90, era precisamente para encauzar un poco lo que yo sé hacer, es decir, la música clásica, a contribuir un poco como músico a tratar de que estas cosas cambiaran. Es decir, a principios de este milenio contribuí a que se hicieran la ley de sociedades de convivencia, apoyando con un concierto en la Cámara de Diputados, por ejemplo, no cabildeando con los diputados en el 2003, que no se hizo por muchas razones, pero que después ya se empezó, unos 4 años después, me parece, 2008, 2007, por ahí, las sociedades de convivencia. Y luego en el matrimonio también fui más indirectamente activista, pero también estuve respaldando todas esas cuestiones. Pero también he sido activista por los indígenas, pero también he tocado o he grabado incluso un par de discos o 3 discos ya, 2 para ayudar a una banda de indígenas de Oaxaca, de niños indígenas, y otra para convivir con indígenas chiapanecos dentro de su cosmogonía, qué sé yo. O sea, yo he hecho, incluso en Inglaterra, he hecho conciertos para ayudar o recaudación de fondos con vagabundos que viven en el metro de Londres, por ejemplo. No me cierro nada más a un sector de la población. Yo creo que mi mayor logro en la vida, la mía, ha sido saber ser quien soy, nada más. Y desde niño supe quién era. O sea, desde niño yo me sentí como la trompa del tren, de la locomotora, ¿verdad? Que jala y que no ve, obviamente, que lo único que ve es su objetivo de vida y qué es lo que quiere en la vida y quién es en la vida. Nunca me sentí ni culpable de ser como soy, ni responsable de otras cosas que no fueran las mías, ¿no? Pero lo más importante que aprendí en una democracia como en la holandesa es que no hay que querer atesorar bienes, que no te tienes por qué atesorar bienes y bienes y bienes y dinero. ¿Y para qué quiere la gente rica tanto dinero? ¿Para qué si nunca se lo va a acabar? O sea, ¿por qué? Digo, en todo el mundo hay gente que tiene tanto dinero que ¿para qué lo quiere, no? O sea, es impresionante ver cómo esta gente que amasa fortunas no se da cuenta que lo más importante en esta vida es tener lo suficiente para vivir y para vivir como quieres, y lo demás mejor ayuda a otras gentes, repártelo entre otras gentes, ayúdale a la gente a trabajar, dales trabajo, dales recursos, dales recursos para trabajar. O sea, es decir, no repartas dinero. Nosotros, la mayoría de la gente que nos está viendo y ustedes mismos, con $1,000 millones, yo no me los acabo ni en 20 generaciones, ni en 50. O sea, ¿para qué quieren tanto? ¿Para qué tanto? ¿Para qué? O sea, es lo que yo digo. Y eso lo aprendí en Holanda, a no ser ostentoso, a ser simplemente, a tratar de vivir lo mejor que puedas y a tratar de utilizar todos los recursos que tengas para hacer el bien. Eso lo aprendí. Y entonces, obviamente, pues ese es mi mayor logro, realmente, tener lo que quiero y ayudar a la más gente posible. Digo, ya no estoy tan jovencito, pero ya tengo 52 años, y a mí, en un momento dado, me asusta tener una vejez con sufrimiento físico, tener una vejez con algún problema de salud como los hubiera podido heredar de mis padres, porque los tuvieron. Para mí sigue cuidarme mucho físicamente y estar bien físicamente y mentalmente también, y seguir creciendo como músico, como artista, y llegar al fin de mi vida finalmente con ciertas satisfacciones de lo que he hecho, pero sobre todo con la conciencia tranquila.
siendo un buen maestro, siendo un director comprensivo y además exigente con los músicos con los que trabajo, y pues siendo muy exigente conmigo mismo, ¿no? Siendo nada condescendiente conmigo mismo, y tratar siempre de ser un mejor ser humano y un buen ciudadano. Creo que eso sigue para mí todos los años que me quedan en la vida.